visualiza correctamente la presentación, por favor? Sí, ya se ve. Va, ok, gracias, Dani. El día de ayer ya dieron el cierre del sexenio de Calderón, como digamos, transcurrió su política económica y política de seguridad particularmente, y estuvieron platicando sobre la transición o las elecciones del 2012. Las elecciones del 2012 fueron bastante interesantes porque permitieron el regreso del PRI a la presidencia. 12 años después de que había perdido las elecciones y se permitió la alternancia en nuestro país, regresa y el candidato que contendió por el PRI fue precisamente Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto pertenece al grupo Atlacomulco, uno de los grupos políticos y de un ala del PRI con bastante peso en la actualidad. Él nació en julio del 66, precisamente en Atlacomulco. Fue presidente entre el 2012 y 2018. Actualmente tiene 59 años de edad, es relativamente joven y parte de su formación académica es licenciado en Derecho por la Panamericana y maestría en Administración por el Tecnológico. Ah, si ustedes se han dado cuenta, casi todos los perfiles han pasado, cuando platicamos un poquito sobre su formación académica, muchos coinciden o licenciado en Derecho o maestría en Administración Pública. Entonces, hay un referente por ahí, si bien la Constitución no define un perfil político ni un perfil profesional, sí ha tenido una tendencia la formación en los años del México moderno. Vamos a ver un cambio un poquito en el sexenio reciente, si nos da todavía el tiempo para analizar un poco. Ya estamos a 2 clases de concluir el semestre, o sea, menos de 2 horas, y lo que hayamos visto y lo que no, pues ya quedará como parte de lo que ustedes tendrán que hacer en su día a día, porque ya es información como de la actualidad, ¿no? Lo relevante con Enrique Peña Nieto fue su gabinete. Ustedes se acuerdan que a lo largo de cada periodo presidencial hemos hecho hincapié en algunos personajes de los secretarios de Estado que forman parte de los cercanos al presidente. En este caso estaba Miguel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, en Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, que si no me equivoco ya lo vimos por ahí contendido en las elecciones presidenciales también. En Defensa, Salvador Cienfuegos; en Desarrollo Social, Rosario Robles, que vamos a ver que también tiene ahí un escándalo importante; en Hacienda, Luis Videgaray Caso; y en la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, que cuando hacen un cambio colocan a José Ramón Narro Robles, que imagino que ustedes lo conocen, es ex rector de la universidad. Algo interesante en este proceso en el que llega Enrique Peña Nieto es, uno, su campaña: mi compromiso es contigo y con todo México. Fue un discurso bastante interesante, firmó compromisos durante campaña y se supone que su evaluación anual era ver de esos compromisos cuántos ya había cumplido, ¿no? Pero hubo otro fenómeno importante que se dio con Peña Nieto. Cuando se hicieron las encuestas de por quién votaría la gente y por qué, apareció una pregunta, más bien, más que una pregunta, una respuesta en cuanto a la gente que iba a votar por Peña Nieto, y en su mayoría mujeres. Votaron, o parte de lo que comentaban en estas encuestas es que iban a votar por él porque era guapo. Entonces, es un poquito interesante el tema. Eh, Hablamos del periodo de hace 15 años más o menos, o sea, 15 años que fue el proceso electoral, y vemos que
cuando en su momento eh, tratamos de ¿cómo se llamaba? Adolfo López Mateos, que tenía un perfil que pues igual parecía o tenía una tendencia de ser atractivo con las mujeres y tener un buen perfil político. De ahí no volvimos a escuchar algo similar hasta la llegada de Enrique Peña Nieto. Y por eso en el slide que les muestro, coloqué una de las fotos emblemáticas de Enrique Peña Nieto, porque de verdad la población, un muy buen porcentaje, votó por él porque era un hombre guapo. Yo no sé si para la mayoría, los que están aquí, hombres, mujeres, eh, sea una característica, uno, que considerarían para elegir al presidente de su país, y dos, que en verdad les parezca guapo. Eso ya lo dejo a criterio de cada quien. Pero sí quería hacer el hincapié en esto porque fue ese boom interesante que hizo o que permitió que el PRI llegara a la presidencia otra vez. Mm, En 2006, el candidato del PRI no había podido acaparar, no había podido jalar gente, pero acá arrasó inmensamente en términos de cómo hizo campaña con las mujeres. Y por ahí, si no me equivoco, teníamos, déjame ver si la tengo aquí, no. Había un eslogan que tenía, una publicidad que tenía de campaña, donde casi en todas las fotos aparecía abrazando a una mujer de la sociedad común, ¿no? Entonces hizo una campaña bastante interesante, pero eso no fue lo que, digamos, marcó su sexenio, fue lo que marcó su llegada y el regreso del PRI al poder. Pero ya en su gestión, ¿qué fue lo que hizo? Primeramente, empezó con una estrategia política. Al siguiente día de asumir el poder, logró uno de los acuerdos inéditos más importantes de nuestro país, el llamado Pacto por México, que fue firmado obviamente por el presidente y por los líderes nacionales del PAN y del PRD. Este Pacto por México pretendía impulsar una agenda legislativa común. Precisamente era como lo que recuerdan en su momento que hablábamos de las concertaciones entre PRI y PAN. Era más o menos algo así, PRI, PAN, PRD, para poder aprobar reformas estructurales y hacer que el país avanzara. Consolidar instituciones, fortalecer la democracia y, de cajón, modificar la constitución, porque para hacer reformas estructurales, normalmente cuando hablamos de estructurales es porque son la base, y la base la soporta o la delimita la Constitución. Entonces, si requería hacer una reforma a la Constitución, implicaba que tuviera mayoría, y no tenía mayoría en la Cámara. Por eso es que fue bien importante este Pacto por México. Y pues ahí de alguna manera comprometió a los líderes del PAN y del PRD para que pudieran impulsar esta agenda legislativa, ¿vale? Ahora, esta agenda legislativa estuvo enfocada en principalmente 4 reformas estructurales. La primera fue la educativa, donde se estableció el llamado Sistema Educativo Nacional, es decir, que tenía que existir una evaluación obligatoria para el ingreso de los maestros al sistema y para su permanencia. Lo interesante es que, según análisis políticos, se, mm, se dice que Enrique Peña Nieto intentó hacer un acto de alto impacto como en su momento lo hizo Carlos Salinas con la quina, pero en este caso lo hizo con el Baester Gordillo. Al siguiente año de tomar posesión, en febrero de 2013, en el momento en el que se promulga esta reforma, se detiene a Elba Ester Gordillo, que era la líder del CENTE, por desvío de recursos.
Ella había, como líder sindical, había sido uno de los pilares del PRI durante los procesos electorales. Sin embargo, ustedes recordarán que cuando platicamos de las elecciones del 2012 con la que llega Enrique Peña Nieto a la presidencia, quien apoya quien apoya el sindicato de la educación no fue al PRI. La coalición Compromiso por México, que es la que postuló al PRI, solo tenía al PRI y al Verde, porque para ese momento ya se había constituido el PANAL, el Partido de Nueva Alianza, que era precisamente que encabezaba el Baester Gordillo. Entonces, pues parte de lo que se analiza de estas estrategias es que esa detención fue un golpe. Sin embargo, no significó el inicio de una lucha contra la corrupción sindical, dado que se le estaba acusando por desvío de recursos, sino un asunto meramente político. Ella no apoyaba al PRI y por lo tanto era un obstáculo para que se pusiera en práctica esta reforma educativa. Entonces, la única manera de que la reforma educativa, una vez aprobada y una vez promulgada, pudiera implementarse en nuestro país era quitar a la líder que los encabezaba, que estaba en contra del PRI y en contra de Enrique Peña Nieto. Entonces, fue como la razón de por qué la persiguió y por qué la encarceló. ¿Va? La siguiente reforma estructural tuvo que ver con el tema energético. Para diciembre de 2013 se modificaron los artículos 27 y 28 constitucional para abrir el sector energético a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Y hablando de sector energético, estaba delimitado a el petróleo y a la electricidad. De esta manera, acabó con el monopolio estatal que tenía Pemex y que tenía CFE, permitiendo esa inversión extranjera. Entonces, fue una de las reformas que más impactó en términos de, era la tercera ola de estrategias neoliberales que se implementaban en nuestro país. La siguiente reforma estructural fue la de telecomunicaciones. La de telecomunicaciones lo que permitió fue abrir al sector, el sector a la competencia. Eliminó el cobro de larga distancia, creo que ustedes ya no lo conocieron, había un cobro cuando llamabas larga distancia y una alada. Y licitó a través de nuevas concesiones de radio y televisión, banda ancha, telefonía, y permitió que existiera hasta el 100% de inversión extranjera, algo que no habíamos visto en el tema de telecomunicaciones en nuestro país. Había sido muy cerrada la competencia. En cuanto a la reforma política, permitió la reelección de senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales a partir de 2018. Eso significaba que un senador, un diputado que fuera elegido, podía ser reelecto en el siguiente proceso electoral. Y a la fecha es una de las reformas que sigue vigente. En el ámbito político también transformó el IFE a INE, que es como hoy ustedes ya lo conocen. En esencia, el instituto mantuvo la misma estructura, la misma autonomía, lo único fue un tema de nombre. Como ya se habrán dado cuenta, a lo largo de los periodos de gobierno, cada presidente quiere dejar su huella en algo. Y a veces las secretarías de Estado, por ejemplo, o los programas sociales tienen un nombre, pero el que entra va y le cambia, ¿no? Entonces, tienen el mismo objetivo, pero solo hay un cambio de nombre. Eso sucedió con el IFE, ahora INE. Y adicional se tuvieron otras reformas interesantes, ya no las desglosamos porque no son parte de lo que nos competía estudiar de este periodo, pero se aprobó la reforma hacendaria, la fiscal, la laboral y la de competencia económica. Entonces, este pacto por México tenía el objetivo, claro, de poder concretar estas reformas. Y si se dan cuenta, estas reformas se aprobaron en los primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Estaba vigente
y era el momento en el que, en el que se podía permitir llevar a las cámaras estas reformas. Adelante, Eric. Sí, gracias, buenas noches. Tengo una duda. En el cambio del nombre del IFE al INE, ¿lo hizo con el propósito de generar con mayor confianza en las votaciones o con qué propósito hizo ese cambio? Pues algunos dicen que para generar confianza, pero la realidad es que para este momento de las elecciones no tuvimos un problema como en el 2006, que la diferencia entre el primero y segundo lugar estuviera muy marcada. Si no me equivoco, entre el primero y segundo lugar hubo como 7 puntos de diferencia, 7 de porcentaje. Entonces, no tenía como que algo que hacer en términos electorales. Nada más fue mero trámite. O sea, no hubo una estrategia de fondo que reflejara la sociedad, porque ni siquiera se agregaron nuevas responsabilidades o algo al instituto. Se mantuvo exactamente como se tenía. Ah, ok, vale, gracias. No, hay que. Ahora, les decía que este sexenio y algunos de los personajes cercanos a Enrique Peña Nieto se vieron envueltos en diversos escándalos de corrupción que le pegaron de manera fuerte a la figura priista, como presidencialismo y como aparato de Estado que había tenido el poder durante décadas. Si bien en los años anteriores al 2000 habíamos platicado de corrupción, de enriquecimiento ilícito, nunca habíamos dimensionado, no teníamos información tan tangible para dimensionar eso. ¿Qué pasó para este momento? Hubo dos asuntos o dos escándalos de corrupción, no, tres, perdón, tres escándalos de corrupción importantes. Una, la llamada Casa Blanca. Este fue un reportaje que salió en noviembre de 2014 de periodistas del equipo de Carmen Aristegui, donde revelaron que la primera dama, esposa de Enrique Peña Nieto, que por cierto era actriz de telenovelas, poseía una mansión valuada en alrededor de 7 millones de dólares, que había sido adquirida a Grupo IGA, y ese Grupo IGA era un contratista que había salido favorecido en diferentes obras millonarias con el Estado. Entonces, se creía, de parte de la investigación, no respaldaba que una persona como Angélica Rivera, que era la primera dama, tuviera esos recursos para pagar una mansión de ese tipo. Y adicional a que de cara al IFAI, no se pudo comprobar esos recursos. ¿Por qué? Porque ella no es servidora pública. Enrique Peña Nieto sí, pero ella no, y por lo tanto no estaba obligada a presentar una declaración patrimonial, ¿no? Entonces, se empezó a especular que el gobierno favorecía a grandes corporativos con obras estatales o obras federales, de infraestructura principalmente, y a cambio de eso recibían sobornos, como en este caso, una casa con valor de 7 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí sale como el primer escándalo de corrupción de alguien cercanísimo, como es la esposa del presidente. El segundo fue la estafa maestra. La estafa maestra fue una investigación periodística que reveló el desvío de miles de millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social a través de universidades públicas y empresas fantasma. Ustedes recordarán que cuando platicamos de las reformas en el periodo anterior, se había incluido en la ley a las empresas de outsourcing. Pues bueno, casualmente en la investigación periodística de esta estafa maestra, se detectó que esas empresas fantasma eran muchas empresas de outsourcing que se crearon solo para hacer el desvío de recursos. ¿Y quién era la secretaria de Estado de Desarrollo Social?
Pues nada más y nada menos que Rosario Robles. Hace un rato que les comentaba de los secretarios de Estado, hacía hincapié en esa secretaría porque, pues obviamente, ella fue la que salió en el tema de este escándalo. Y eso, pues, llevó a que la encarcelaran, la enjuiciaran, pero parte de lo que ha sucedido a lo largo de la historia de nuestro país es que la justicia no aparece del todo, ¿no? No recuerdo ahorita si ya está libre, ya creo que eso sí ya no lo actualicé, pero fue uno de los temas como importantes de escándalos de corrupción en este gobierno. Y el tercero y súper importante y sonadísimo fue el escándalo de los gobernadores. Si ustedes ven el slide que les estoy mostrando, cuando Enrique Peña Nieto toma posesión, se toma una foto con gobernadores que también ganaron en esas elecciones, que ganaron gubernaturas. Y algunos que ya estaban, que en las intermedias anteriores habían ganado y pues eran priistas y se fueron a tomar la foto con Enrique Peña Nieto. Años después, en 2018, 10 de los 19 gobernadores priistas que se tomaron esta fotografía con Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, cuando tomó protesta, ya estaban procesados, estaban encarcelados o bien eran prófugos de la justicia. ¿Y por qué? Porque comenzaron a estar en el ojo del huracán, digamos, por desvíos millonarios, enriquecimiento ilícito, corrupción. Entonces, una serie de temas que los involucraban en desfalco en sus localidades y se les empezó a perseguir. Yo les comentaba en la clase pasada que parte de lo que hacía la diferencia para estos años ya más recientes es que la información ya la podíamos tener a la mano. Todavía no del todo en redes sociales, pero sí ya empezaban a pintar un poco más con mayor peso que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero también se tenía acceso a la información a través del IFAI, algo que no teníamos antes de Calderón, por ejemplo, ¿no? Entonces, no teníamos cómo saber o cómo dimensionar todos estos desfalcos de los que se hablaban. Adelante, Diego. Hola, hola, buenas noches, profesora. Buenas Mm, noches. sí, tengo una pregunta, o sea, es igual relacionado con lo que está diciendo, y es que ahorita en el regreso de este PRI, hubo como esta, por así decirlo, como esta monstruosidad de querer como de la corrupción a los más altos niveles, o sea, Ujú. como nunca antes vistos, o también fueron así de voraces cuando, por ejemplo, estuvo Gortari o alguno de ellos, porque realmente aquí sí parece que como que fue lo peor de lo peor, ¿no? O sea, escándalos por todos lados, que más de la mitad de más de la mitad de los gobernadores priistas pues tengan algún tipo de seguimiento judicial, lo de la Casa Blanca, yo creo que vamos a ver más al rato lo de Ayotzinapa, o sea, ¿qué, por, por qué viene así como súper, ajá, ni siquiera es como que crea instituciones como súper fuertes, ¿no? Como ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, viene así como súper voraz. Sí, mira, yo creo que parte importante es que uno, la libertad de expresión que permitió Vicente Fox hizo que pues ya se pudiera cuestionar a las autoridades, algo que no existía en el viejo régimen priista. O sea, si un periodista cuestionaba algo, lo desaparecían. Entonces, pues terminaban siendo medios de comunicación fieles al Estado. Entonces, pues, ¿quién los iba a criticar? Nadie. ¿Quién los iba a investigar? Nadie, alguna persona civil, pero pues no tenían acceso a información. La diferencia en este sexenio de Enrique Peña Nieto es que ya existía el IFAI y no desapareció esa institución. Entonces, eso hacía posible que cualquier ciudadano pudiera ir y presentar una solicitud de quiero saber cómo se están destinando los recursos del presupuesto del, no sé, del gobierno de Michoacán, por ejemplo.
Entonces ahí comenzaban a verse información. Obviamente tuvo que ser una investigación bastante larga, porque de hecho fue como a mitad del periodo de gobierno donde comenzó a salir toda esta información y ya se venía arrastrando desde el sexenio de Calderón, pero todavía no se divulgaba porque no se había terminado la investigación, ¿no? Entonces creo que en este momento el acceso a esa información permitió que fuéramos conscientes de las dimensiones de esos desfalcos o de esa corrupción. Pero en los sexenios del régimen priista entre el 40 y el 2000, no teníamos cómo saber esa información. Suponíamos porque la sociedad decía, es que vino privatización de empresas y ese dinero se lo llevaron el presidente y sus allegados, ¿no? Pero no había forma como de comparar o de investigar hacia dónde se venían esos recursos. En la actualidad sí tenemos esas instituciones y que para bien o para mal fueron instituciones que permitió el PAN crear y que han dado o dieron como resultado poder dar visibilidad a estos actos de corrupción. Y pues a quién le tocó, al gobierno priista, ¿no? También salieron unos cuantos del gobierno panista, pero pues ya salieron más o menos en este periodo de Enrique Peña Nieto. Entonces ya no tuvieron todo ese foco porque pues quién gobernaba el PRI, entonces era mostrar lo que estaba haciendo el PRI por detrás, ¿no? No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, 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 creo que sí. Es que sí es como, pues difícil imaginar que ante, bueno, no es que sea difícil, ¿no? Que es sorprendente imaginar que en el régimen, pues pasado, o sea, antes del PAN, pues era así de voraz, ¿no? La corrupción y el enriquecimiento ilícito, ¿no? Sí, exacto. Sí, 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 es complicado porque te digo, nunca vimos números, cifras y personas involucradas, ¿no? Todo era suposición de, pero, y porque veías, por ejemplo, cuando López Portillo hizo sus viajes al extranjero, pues desfalco de recursos, iba toda su familia, amigos de su familia, y así con varios presidentes. Entonces veías cosas, pero no era tan tangible. Casos como el Toallas Gate con Calderón, con Fox, pues también empezaron a dimensionar cosas, pero eran temas todavía chiquitos comparados con la estafa maestra, por ejemplo, que fue la que vino a catapultar completamente la corrupción en el PRI. Entonces, sí, 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 es un tema bastante interesante. Y ahora bien, comentaste algo sobre Ayotzinapa. Sí, es uno de los puntos a comentar, porque dentro de este sexenio se viene a dar una crisis de derechos humanos. Esta crisis de derechos humanos se refleja precisamente en dos acontecimientos importantes. Uno, Tlatlaya, en Estado de México, en junio de 2014, que fue una ejecución extrajudicial de civiles por militares, que el caso salió a luz por periodistas igual del grupo de Carmen Aristegui, porque nadie sabía y ni siquiera lo supimos como al momento, ¿no? Fue poco después. Y después vino el caso Ayotzinapa en Guerrero en septiembre de 2014, la desaparición forzada de 43 estudiantes de Iguala, y eso hizo que la población rechazara la llamada verdad histórica que fue presentada por el procurador que en ese entonces era Jesús Murillo Caram. Eh, Parte de esa verdad histórica decía que los habían incinerado y que habían sido esparcidos sus cenizas por ahí por ¿cómo se llama? La sierra de la zona de Guerrero, ¿no? Fue una verdad, entre comillas, una verdad que la sociedad no se creyó y que ni siquiera los padres de los propios desaparecidos estudiantes. Entonces, esto comenzó a provocar una crisis de debilidad y de credibilidad hacia nuestro sistema judicial, hacia el presidente y hacia el propio procurador, que fue yo creo que el más grave y el de mayor impacto dentro de todo lo que sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ayotzinapa
fue su talón de Aquiles, porque esto comenzó a desatar protestas de la sociedad que dentro de sus, ¿cómo decirlo? Ni siquiera eran exigencias, sino de dentro de sus reclamos y demás, hacían hincapié en que había sido el Estado. Entonces, eso le pega de manera enorme a la figura presidencial, le pega al PRI y le pega a todo el aparato de Estado. Y fue precisamente Ayotzinapa el punto de quiebre del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y estamos hablando de 2014, llevaba 2 años. Y de ahí se fue a la debacle este periodo presidencial. O sea, si bien no, mm, no hubo muchos acontecimientos que marcaran un crecimiento o una mejora para el país, sí los había focalizado mucho al tema de sus reformas estructurales. Pero a partir de septiembre de 2014 con Ayotzinapa fue el acabose. O sea, de ahí ya no se pudo recuperar ni el presidente ni el PRI, y yo creo que hasta la fecha ni siquiera se han podido recuperar de eso. Y bueno, aunado a esto, a la par que está sucediendo la implementación de más estrategias neoliberales, que son las reformas estructurales, que están sucediendo los escándalos de corrupción de los allegados a Enrique Peña Nieto, y que existe una crisis de derechos humanos en nuestro país, empieza a surgir una nueva fuerza política en México. Ya habíamos hablado del PRI, del PAN como conservadores y del PRD como ese partido de izquierda que ganó muchísimo poder, que permitió que la Ciudad de México fuera la cuna de la izquierda en nuestro país. Pues a partir de 2013 surge una nueva fuerza política, y surge porque López Obrador, que ya había contendido en 2 ocasiones, este 2012 la segunda, para presidente de la República, el 9 de septiembre de 2013 anunció formalmente su separación del PRD, partido que había dirigido, que había representado en 2 elecciones presidenciales y que además había sido uno de los líderes fundadores de. El motivo, y yo creo que lo habrán imaginado cuando empezamos el tema de Enrique Peña Nieto, cuando hablamos de la estrategia política, el Pacto por México, fue precisamente las diferencias irreconciliables que tuvo él personalmente con el líder del PRD y con el propio PRD como partido por haber firmado el Pacto por México con Enrique Peña Nieto. Se acababa de pasar las elecciones donde la izquierda se enaltecía de estar haciendo cosas positivas por la sociedad y criticando al PRI, y nada más toma posesión Enrique Peña Nieto y se alían con él a través del Pacto por México, ¿no? Entonces fue algo que una de las diferencias ideológicas que López Obrador no pudo tolerar del PRD, porque estaba perdiendo la esencia de la izquierda como había surgido este partido. Entonces, eso llevó a que el 9 de julio de 2014, poco menos de un año después, naciera y obtuviera su registro oficial como partido político ante el INE, el llamado Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el partido que para el siguiente proceso electoral gana las elecciones. Liderado, obviamente, por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, esta fuerza política llegó con un peso sorprendente. O sea, ustedes recuerdan que cuando hablamos del surgimiento del PAN, pues apareció, pintó en el mapa, y muchos años después empezó a pintar en las cámaras. Y muchos años después empezó a pintar en las gubernaturas. Cuando aparece el PRD, tiene su foco un poco más fuerte que el PAN en sus orígenes, porque si bien no gana elecciones presidenciales, sí gana locales. La Ciudad de México, gana
Michoacán. Entonces, digamos, hay un impacto. A diferencia, Morena comenzó a movilizar a toda esa base política de apoyo social que tenía López Obrador desde que fue jefe de gobierno y mucho atrás, desde que intentó Fox el desafuero, o comenzó más bien el desafuero, ¿no? Entonces, esto hizo que se dividiera el voto de la izquierda tradicional, aquellos perredistas, petistas y de Movimiento Ciudadano, y creó la plataforma política y social de López Obrador. O sea, no era de Morena, era de López Obrador, porque mucho de la gente que con la que comenzó a ganar fuerza, estaban ahí por López Obrador, no por el partido. Y así, con todas estas cosas que tenemos como en paralelo, corrupción, reformas estructurales, el surgimiento de esta nueva fuerza política, para agosto de 2014, el Pacto por México llegó a su fin. Hablamos de poco menos de 2 años, casi 2 años. Duró el Pacto por México, vuelve la pelea PRI, PAN, PRD. López Obrador ya dejó al PRD, ya creó su otro partido, ya obtuvo su registro, incluso antes de que terminara el Pacto por México, y es agosto 2014, siguiente mes, septiembre 2014, pasa lo de Ayotzinapa, ese punto de quiebre del sexenio, y con ello, pues comienza la debacle del régimen priista, y que a la fecha no ha podido recuperarse. Tuvieron su pequeño respiro, o sea, después de las elecciones del 2000, en 2012 tuvieron su respiro, pero ahí acabó. Yo creo que todavía andan agonizando un poco. ¿Qué más sucedió durante este periodo? Hay algo que intenté reflejar como las luces y sombras en temas de seguridad, porque capturaron al Chapo, uno de los principales líderes de narcotráfico, cárteles de narcotráfico en nuestro país, en febrero de 2014. Luego, en julio de 2015, se fugó del altiplano. Se supone que es uno de los penales de máxima seguridad. Luego lo volvieron a capturar en enero de 2016. Fue recapturado y lo extraditaron a Estados Unidos, y ya de ahí, ahora sí no se ha podido escapar. Sigue encarcelado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, fue entre febrero, julio, o sea, estamos hablando de casi un año y cachito que estuvo libre. Luego, de la fuga a la recaptura, no, de la captura a la fuga fue un año y cachito. De la fuga a la recaptura fueron meses, y obviamente esta, pues, situación reflejaba todos aquellos vicios del sistema penitenciario. O sea, ¿cómo era posible que en cuestión de un año y febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, un año, 5 meses, el Chapo hubiese podido construir un túnel de 1.5 metros, 5 kilómetros, para poder escaparse del altiplano, uno de los penales de máxima seguridad, ¿no? Entonces, ese sistema penitenciario estaba también corrupto. Pero no solo el sistema penitenciario, también el sistema político construido por el PRI desde el siglo pasado. Y se acuerdan que hablamos mucho de los pilares del priismo, que eran la corrupción y la impunidad. O sea, la corrupción en su máximo esplendor durante todos los gobiernos, y la impunidad porque todos aquellos que en su momento se evidenciaba que habían sido corruptos, nunca se enjuiciaron. Y si se enjuiciaron, nunca se encarcelaron, quedaban libres. Y no solo por temas de corrupción, sino también por violar derechos humanos. Vimos varios de los casos de masacres con Cedillo, por ejemplo, y salieron libres. Entonces, esta simulación, impunidad y corrupción, que eran características del sistema político, pues estaban reluciendo con estos temas de la fuga, captura y recaptura de Joaquín Guzmán, ¿no? Y obviamente el que lo recapturaran y lo extraditaran a Estados Unidos, pues permitió el surgimiento de nuevos cárteles en nuestro país y de las llamadas autodefensas en Michoacán. Los sectores delincuenciales y de narcotráfico
ya comenzaron como a dividirse por sectores. Antes estaban pues los dos cárteles que ya habíamos platicado, que empezaron a surgir en los 80s, pero para este momento comenzó a surgir la familia michoacana, los caballeros templarios, las autodefensas. Entonces, ya más grupos, más sectores que comenzaron a acaparar ese territorio que el Chapo pues ya no podía cubrir porque había sido encarcelado y que se supone sus hijos de alguna manera cubrían, pero pues también a la actualidad ya fueron encarcelados, creo que 2 de ellos, ¿no? Entonces, este tema de seguridad eh, es un reflejo completo de todo lo que fue el sistema político construido por el PRI desde el siglo pasado, de los 71 años de gobierno que estuvo, como lo que llevaba de gobierno en este momento y que también embarraba al PAN, porque tampoco hizo mucho y también se le fugó a Fox Joaquín, ¿no? Entonces, estos temas son interesantes y eso lleva a platicar un poco sobre la estrategia fallida del retorno del PRI. Cuando inició el sexenio de Enrique Peña Nieto, él consideró que la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón dejaría de ser una preocupación para la sociedad si solo él no la mencionaba. Ustedes recuerdan que Calderón empieza sus estrategias con la guerra contra el narcotráfico. Llega Peña Nieto y no vemos una respuesta en temas de seguridad. Si va a continuar la guerra, si se va a detener, qué va a suceder. No se habla de nada, porque él consideró que si no mencionaba el tema, pues la sociedad no se preocuparía. Saldría como de su radar y todos felices, ¿no? Y pues así lo hizo. Enfocó toda su atención y estrategia hacia el Pacto por México, que terminó en el 2014, hacia la implementación de las reformas estructurales que ya platicamos, hacia los acuerdos con la oposición, haciendo de cuenta que la guerra no existiera. Pero la guerra existía, la guerra continuaba, las desapariciones continuaban, los embolsados, encostalados, colgados, eran el día a día de la sociedad. El país y la sociedad vivían una realidad completamente distinta a la de los medios oficiales de comunicación. En la tele ustedes no veían esa información de masacres, de inseguridad, pero sí la veían en periódicos. Ustedes, no sé, podían ir en el metro y la gente que todavía leía los periódicos y estos periódicos ¿cómo se llaman? Amarillistas, así la foto completita del pobre cadáver, ¿no? Entonces ya era lo que se vivía en el día a día. Si bien Peña Nieto no lo hablaba, pues creía que la sociedad ya no se preocupaba y todos estábamos contentos con sus reformas estructurales, ¿no? Entonces, algo interesante es que el PRI no aprendió. Pensaron que volvían a gobernar ese país que ellos construyeron durante el siglo XX, que construyeron en 1920, que consolidaron en los 40, que modificaron sus modelos económicos, que llevaron al neoliberalismo. Pero no, ya no era el mismo México. Ese sistema político que ellos construyeron seguía siendo funcional. Los factores de poder eran los mismos, las estructuras políticas no necesitaban ser renovadas. Creyeron que si no renovaban, todo seguiría igual como cuando ellos dejaron el gobierno en el 2000, que podrían gobernar como antes a través de simulación, de impunidad, de autoritarismo, de corrupción. Pero la realidad les llegó y ya no pudieron con esto. La debacle del PRI comenzó aquí, bueno, comenzó de hecho desde finales de los 2000, pero este sexenio en el que regresan viene a pisotear completamente toda la imagen del PRI en México, en nuestro país, la visión de la sociedad que tiene sobre esta institución y sobre los presidentes que pasaron por ella. Y ahora sí hablamos entonces de la guerra digital. Durante este sexenio, las redes sociales se convirtieron en la principal trinchera de la oposición.
muchos analistas políticos lo equiparan con la llamada guerra contra el narcotráfico. Para este momento era la guerra constante contra el gobierno y contra el sistema político y contra los políticos. Por eso, y retornando un poquito al tema que hace rato preguntaba Diego, de la corrupción con todos estos gobernadores y cercanos de Enrique Peña Nieto, se vio mucho porque a partir de acá las redes sociales jugaron un papel importante, ya informaban, ya la gente no necesariamente veía Televisa, o sea, todavía tenía una audiencia bastante amplia, pero ya ciertos grupos sociales comenzaban a voltear a otros medios de comunicación, no de la misma escuela, pero que al final les daban lo que necesitaban y que era información objetiva, de tal forma que tú como ciudadano puedas tomar una postura, que no haya una desviación con lo que te dicen los periodistas, ¿no? Y eso llevó a que en las elecciones intermedias de 2015 eh, comenzó a cobrar mucha fuerza una frase que decía, el futuro del país no pasa por las redes sociales. Se comenzó a hacer mucha labor para, pues para que de alguna manera la gente no votara por el PRI. Sin embargo, a pesar de esa intensa actividad y rechazo en el mundo digital, la indiferencia en las urnas se mantuvo. El PRI volvió a ganar la mayoría en el Congreso en las elecciones intermedias, demostrando que en ese momento el activismo que se tenía con un solo clic en las redes sociales no se traducía en votos efectivos. Si bien ya era un peso político, las redes sociales, o un contrapeso político, todavía no tenía su influencia en las urnas. Entonces, la sociedad o la población, particularmente jóvenes, que comenzaron mucho esta guerra digital, pues se vieron defraudados porque en las intermedias el PRI obtuvo la mayoría en el Congreso. Entonces, ya no necesitó el Pacto por México, que ya había llegado a su fin. Ya tenía otra vez la mayoría del Congreso. Entonces, podía retomar parte de sus reformas. Y algunas de las reformas que le puse al final, hace un rato que decía, y otras reformas aprobadas, esas se aprobaron en la segunda mitad del periodo de gobierno. Adelante, Diego. Sí, ¿tendrá como algún tipo de explicación el por qué si justamente fue la de Ayotzinapa, esas reformas estructurales que no le convencían como a la mayoría de la población, por qué se volvió a votar? O sea, no solamente antes del 2015 ellos no tenían como la mayoría, pero ahora ya la tuvieron, ¿no? O sea, no, como que después de todas esas acciones, como que hicieron que se votara más por ellos, ¿no? O sea, ¿habrá como algún tipo de algo que lo explique? De manera oficial, no. De manera oficial, o sea, si ustedes se van a fuentes oficiales del gobierno de México en este periodo de gobierno, pues había encuestas que decían que la popularidad del presidente pues, se mantenía alta, que las mujeres seguían y respaldaban a Enrique Peña Nieto, ¿no? Sin embargo, sí hay muchas evidencias y se documentaron ante el INE en estas elecciones intermedias la compra de votos. Y tristemente, para 2015 todavía la población se dejaba engañar con un vale de despensa, con una despensa, con una lámina para su casa, con cemento para su casa. O sea, todos aquellos recursos que había utilizado el PRI en sus años, particularmente desde Carlos Salinas, cuando llegó sus programas sociales, que habían servido más como aparato electoral, los volvieron a sacar, o sea, se los sacaron del bolsillo otra vez en las elecciones intermedias. Y la gente, como siempre se ha dicho, México, la sociedad mexicana no tiene memoria, entonces no recordó lo que acababa de suceder en esa primera mitad del sexenio y tampoco recordó todo lo que sucedió, bueno y malo,
principalmente durante los 70 años de gobierno. Entonces, le fue suficiente con que les dieran monederos de Soriana, monederos con, no me acuerdo cuánto dinero traían los monederos para que compraran su despensa, con despensas o con materiales de construcción para sus viviendas. Fue la estrategia que el PRI siempre tuvo en las últimas 2 décadas que gobernó. Entonces, las volvieron a activar y curiosamente les funcionaron. Entonces, ahí empezó mucho ¿cómo decirlo? La incertidumbre, por un lado, pero por otro, el coraje de la población joven, porque no podían creer que el resto, que los adultos, que se hubiesen dejado engañar de esa manera, ¿no? Entonces, eso fue uno de las cosas que impactó mucho ya las elecciones de 2018, el resultado de estas intermedias. Pero fue esa la razón, la razón no oficial, porque una oficial dice que el PRI seguía teniendo apoyo, ¿no? Pero creo que la otra tiene un poquito más de sentido. Recurrieron a las necesidades de la gente. Incluso en algunos lados también se documentó que si tú le tomabas foto a tu voto, votando por el PRI, te pagaban 1,000, 2,000 pesos en el momento. Entonces ocupó todo su aparato de Estado el PRI para mantener el poder y lo logró. No sé si contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias. No, Ok, entonces con esto llegamos al fin a los resultados del sexenio. 2017 comenzó la liberación de los precios de gasolina, una medida que llevó a un incremento del 20% en el costo del combustible para los mexicanos y obviamente estos incrementos pues desataron una serie de saqueos y protestas masivas a partir de enero del 17. Se mantuvieron altos índices de inseguridad y corrupción en el país. En el balance económico, la deuda pública pasó del 33.8% del PIB, que la teníamos en 2012, al 46.4% al cierre de 2017. La paridad peso-dólar de diciembre del 2012, cuando lo deja Calderón, el peso sufrió una devaluación del 65%, pasando de 12.90 a 20 pesos. O sea, casi 7.10 pesos lo que varió en un sexenio. Adelante, Leslie. Tengo una pregunta. Bueno, respecto a lo que le comentaba al compañero anterior de lo de las tarjetas que dieron. Es lo mismo que podemos ver ahorita con lo de los apoyos. Por ejemplo, yo en mi casa veo que la mayoría de personas ahorita están construyendo, les dieron los 40,000 que ofrecía el gobierno. Entonces ellos están como, bueno, la inseguridad por mi casa aumentó rotundamente así, que han matado a gente, te lo prometo que una persona por día. Horrible Okay. así. Pero la gente es como que se queda conforme porque como todos están construyendo y han dado tinacos así, no sé cómo le hacen, pero hay una señora que mueve todo eso, ¿no? Como que es la que dice, ah, no, dame tus papeles y te voy a dar los 40,000 que según están dando. Y sí se los dan porque, bueno, por donde vivo, le digo que son como 10 personas, 10 casas diferentes que tienen el apoyo. Entonces yo quisiera saber si eso es como la manera de la de ahorita, viendo, bueno, en este lapso de tiempo, qué es lo que están haciendo como para ganarse a la gente, o adelantando, o no sé. Esa es Yo mi creo pregunta. que sí tiene que ver. O sea, una cosa son los apoyos sociales que ya están en un rango constitucional, como son las pensiones para adultos mayores, por ejemplo. Pero este tipo de apoyo, bueno, hay unos que se llaman créditos a la palabra, se supone que no deberían tener uso electoral, pero hay otros que sí, también he escuchado en diferentes zonas del área metropolitana que están haciendo eso, están utilizando las viejas estrategias priistas y ahorita sabemos que no hay proceso electoral en este momento, o sea, 2025 no lo hay, pero ya se vienen las intermedias, entonces probablemente, o sea, la respuesta oficial debería ser no, pero la respuesta no oficial, viendo las circunstancias, yo creo que sí. O sea, al final
están utilizando estrategias que les sirvieron al PRI para mantenerse en el poder. Buenas, malas, yo creo que van a depender un poco de la perspectiva. Si les preguntamos a personas de grupos vulnerables, pues te van a decir que son buenas, ¿no? Pero si lo vemos nosotros desde el ángulo en el que estamos, pues sí decimos que no son malas. Aquí lo interesante es qué tanto la sociedad puede disfrutar o aceptar esos recursos sin comprometer su voto en los siguientes procesos electorales. Y yo creo que ahí está el verdadero reto. O sea, una parte importante es lo que puede hacer el Estado y que está en sus manos de otorgarte recursos, como los quiera utilizar o como los quiera otorgar, pero la otra, la parte ya personal y de ética de cada uno de nosotros, de decir, pues agarro mi tinaco, porque pues al final es de mis impuestos y demás, pero no voy a vender mi voto. Entonces yo creo que ahí es donde radica un poco esa diferencia, Leslie. Vale, gracias. No, ¿de qué? Cierro rápido. Un ciclo histórico que inició con la esperanza de la democracia que iba a traer el PRI en 2012, pero concluyó con una crisis de credibilidad institucional, violencia, corrupción, niveles de aprobación presidencial históricamente bajos, y esto permitió y abrió la puerta a la oposición en 2018, pero ya no a la oposición del PRD, a esa izquierda que nació a finales de los 80, sino a la oposición ahora del movimiento de Morena como partido, pero más que del partido, del movimiento López Obradorista, del que platicaremos mañana, ya para cerrar. Yo creo que cerramos con ese, y el temario, me gustaría cerrar con un tema que marca el temario, que es el actuario en el contexto nacional e internacional, como para poder cerrar por qué vimos todo esto y de qué manera les va a servir a ustedes y qué se espera de ustedes en el contexto nacional e internacional. Entonces yo creo que con eso cerramos mañana y están listos para su examen del día viernes. Va a abarcar únicamente hasta periodo de Calderón, ¿sale? Todo lo que ya vimos de Peña Nieto y vamos a ver mañana de López Obrador, y si no nos da tiempo ver algo de Claudia, no va a venir en su examen, ¿va? Entonces, los dejo, chicos. Muchísimas gracias. Disculpen la tardanza en terminar la clase, pero sí necesitaba cerrar este tema. Pasen bonita noche y nos escuchamos.